raro, porque es enero y uno pensaría que no hay diputados trabajando, que el tránsito estaría tranquilo y no. Tenemos el Congreso trabajando y además me estás contando un montón de cortes de tránsito, sí. Bueno, tremendo. Nos vamos hablando justamente del Congreso, nos vamos al Congreso de la Nación. Les contaba, en este momento los diputados ya comenzaron a trabajar oficialmente en las comisiones en el proyecto de ley ómnibus que envió el presidente Javier Milei. Lo voy a saludar a Martín Yesa, que ya está del otro lado, diputado de Juntos por el Cambio, exintendente de Pinamar. También, ¿cómo estás, Martín? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Agustina, un cariño. Gracias por este contacto. Sé que estás allí trabajando en las comisiones, así que te agradecemos también por la deferencia de atendernos en esta tarde. ¿Qué estás viendo de lo que ocurrió hasta ahora? Sé que están trabajando desde hace ya un rato. Han pasado funcionarios en esta tarde, pasó Chirilo, pasó Barra también. ¿Qué viste de lo que ocurrió hasta ahora? Mira, en primer lugar, siempre es bienvenida, ¿no?, la participación de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Yo, si bien no integro particularmente estas comisiones que se trataron hoy, yo estoy en las de mañana, sí. Particularmente a la que va Francos, el ministro del Interior, de Ambiente, Turismo y demás, pero obviamente estamos en contacto con todo nuestro bloque. Nosotros pertenecemos al bloque del PRO, estamos colaborando porque compartimos el espíritu de lo que se está conversando, pero obviamente, a ver, hay cuestiones que son públicas, de público conocimiento, entre, por un lado, la palabra del presidente de la Nación, y por el otro lado, bueno, que dice que es todo o nada, ¿no? Y que si alguien está en desacuerdo, serían como unos coimeros, bueno. Y después, a la misma vez, se van viendo en la diaria de la comunicación cambios en las legislaciones. Sí. Al parecer se reciben comentarios de algunos diputados, nosotros incluso integramos algunos equipos, pero obviamente también la participación de los miembros del Ejecutivo es importante, sobre todo para comprender en algunos casos, por un lado, para los que nos están escuchando, y yo sé que es medio engorroso, ¿no? Pero por un lado está el DNU, después está la ley ómnibus, para que se trate en un periodo de sesiones extraordinarias, y tenés temas que quizás son importantes, por ejemplo, los vinculados a reforma laboral, pero a la misma vez pusieron temas de reforma electoral para que se traten ahora en enero. Entonces, bueno, es medio como un matete de cosas en donde lo que parece difícil es de distinguir entre si es una declaración de principios o es realmente un tema que le interesa al gobierno laburar, o bueno, si dentro de lo que es la política, ¿no? Son cosas que se ponen por un lado para que se converse todos los días sobre un tema distinto, o si realmente se hace para, no sé, para negociar o hacer concesiones con otros espacios políticos. Digamos, esa es como la parte más difícil, entre comillas, de determinar, bueno, obviamente, porque es un gobierno nuevo sobre el que digamos, que llegó a la presidencia de la Nación con un discurso, con unas maneras, y ahora lo que estamos viendo es, bueno, cuáles son las características del gobierno. Pero en general te diría, yo acá te hablo a nivel particular, a nivel personal, como integrante del PRO, y dentro de la posición a la que pertenezco, yo soy de la idea de que la Argentina necesitaba resetearse, necesita una agenda de cambio agresivo, y ese cambio agresivo tiene que ser un cambio de paradigma que haga que producir, generar empleo, generar riqueza sea fácil. Además, particularmente, se estará discutiendo en las siguientes semanas el tema jubilatorio, y el propio gobierno determinará las partidas para lo que sea apoyo en desarrollo social y demás. Pero claramente algunos de nosotros sostenemos que el principal problema de la Argentina es que desde hace 20 años no está obsesionado con producir riqueza, y ahí es donde uno ve en la comparativa con otros países cuál fue la merma en el poder adquisitivo de los argentinos, incluso en un PBI estancado que no crece, claro. Y vos ves países de la región como Chile, por ejemplo. Chile, con 20 millones de habitantes, exporta en PBI 15.000 millones de dólares más que Argentina por año, con la mitad de la población, ¿no? Entonces, digamos, sin ser expertos en economía, se pueden dar cuenta que si hay un país que con la mitad de la población produce lo mismo que nosotros, es decir, está produciendo el doble, es lógico que a un país le vaya mejor que al otro, ¿no? Y que tenga condiciones macroeconómicas más estables. Entonces, y cuando uno revisa qué es lo que han hecho estos países, bueno, ve básicamente que hay una obsesión a la par de lo que pasa en el mundo, ¿no? El boom de empresas que
que entienden que tienen que volverse más ágiles, que tienen que innovar. En la administración de una sociedad, como le puede pasar a un presidente, un gobernador, un intendente, yo que vengo de la intendencia, no existe jugar al empate. Claro. Digamos, en un escenario de competencia vos crecés o decrecés. Si vos no hacés para cuidar lo que pasa, no es que te vas a mantener en donde estabas, porque hay otros lugares, por ejemplo, llevado a lo turístico, ¿no? Si vos decís, no, yo en Pinamar no voy a hacer demasiadas cositas, entonces corres el riesgo de estancarte, y que si hay otras ciudades con características similares a las tuyas que sí invirtieron, bueno, vas a decrecer, no existe el empate, no es que te vas a mantener en el mismo lugar. Con los países pasa algo relativamente similar, con más capas de complejidad todavía, ¿no? Por supuesto, en energía, en generación de trabajo, en distribución de riqueza, claro, eso es una obviedad, ¿no? Pero es muy difícil distribuir la riqueza que no se genera. O básicamente, valga la redundancia, si fuera un tema de semántica, te convertís en una administración de pobreza, no en una administración, en un distribuidor de riqueza. Entonces, me parece que lo que vamos a estar discutiendo en las siguientes semanas, con un gobierno que está encontrando su propio carácter, su propio método, en minoría, pero naturalmente que estableció algunos acuerdos de gobierno, si bien ha sido a título individual, no es menos cierto de que son gente representativa, con la cual nosotros nos sentimos representados. Bueno, ver si encuentra la sabiduría para establecer mayorías. Pero yo creo que vale la pena explorar el rumbo de que la Argentina sea un país que se vuelva más ágil, que deje atrás la pesadez de la burocracia y de ciertas regulaciones, sobre las cuales también obviamente va a haber que agregarle inteligencia, y en donde nos vamos a tener que volver a familiarizar con conceptos que en el mundo son absolutamente indispensables en la conversación pública, como por ejemplo la defensa de la competencia. Uno de los riesgos, y esto casi como si fuera un principio, Agustina, pero cuando empezamos a hablar de desregulaciones, el espíritu con el cual se suele hablar cuando se habla de desregulaciones en un sentido positivo, es de aumentar o de fomentar la competencia. Sí. Ahora, uno de los riesgos, que es muy típico de la política argentina, es la diferencia entre las buenas intenciones y las malas ejecuciones. Entonces vos podés hacer una desregulación para fomentar más competencia, pero ¿y si al final produciste un monopolio? Claro. Bueno, ¿y cómo lo vas a revisar a eso? ¿Cómo lo vas a defender a eso? Sí, ¿va a haber penas o no va a haber penas? ¿Por qué? Porque tenemos, a ciencia cierta, sabemos, mires el sector que mires, sea tecnología, sea agro, sea ganadero, sea industrial textil, industrial fabril, automotrices, hay empresas grandes muy grandes y hay empresas chicas muy chicas. Entonces, ¿cómo vas a defender esa competencia existiendo asimetrías? Bueno, será parte de un universo de conversaciones nuevas para la Argentina, para los que son, yo soy nacido en el 86, desde el año 99 prácticamente, claro, que no hablamos de defensa de la competencia en la Argentina, pero sí, cuando empecemos a discutir y se empiecen a implementar estas medidas, Dios quiera que ocurran, vamos a tener que volver a familiarizarnos con otro tipo de problemas, porque obviamente no existe el sistema perfecto, ¿no? El tema es que este sistema que tenemos hoy en la Argentina, de Estado tan grande, de regulaciones tan exiguas, de burocracias tan fenomenalmente gigantes, nos ha traído una situación de parálisis económica y social. Ahora, vos planteás que es necesario un reseteo en la Argentina en muchas cuestiones. Obviamente, desde tu espacio, la idea también es acompañar muchos de esos reseteos, sí, pero también vos has sido muy franco en hacer críticas cuando sentiste que las tenías que hacer. Entonces, en este sentido te pregunto, ¿qué ves por parte del Poder Ejecutivo en cuanto a lo que fue el envío de la ley ómnibus, que es lo que hoy nos atañe, pero también del DNU, que incluye muchos temas? Javier Milei en los últimos días habló de estos idiotas útiles, ¿no? Cuando sí, se hablaba justamente de quienes estaban trabando la ley ómnibus e incluso el DNU por referirse a las formas, ¿no? Haciendo referencia también a esto de delegar las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. ¿Hay aspectos que crees que te va a costar más acompañar, no sé si quieres hablar por vos o por el conjunto, pero que son más difíciles de acompañar y que van a tener más dificultades en tu espacio? Mirá,
Es interesante este punto para pensar, ¿no? Y para el que está del otro lado también, que lo pensemos juntos de alguna manera. Si una persona se esfuerza mucho en insultarte o en estar en desacuerdo con vos o en diferenciarse de vos, pero al final del camino, cuando te digo, bueno, los dos escriban qué es lo que les gustaría hacer. Abrís el papelito y los dos dicen lo mismo. Por más que esa persona haya hecho mucho esfuerzo por diferenciarse de vos, si los dos escribimos lo mismo en el papelito, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Claro. Entonces, naturalmente hay un problema con las formas, es evidente que hay un problema con las formas, te agrego más. En mi caso, yo fui intendente de Pinamar a los 29 años y yo lo he contado varias veces, pero a mí me tocó asumir cuando habían destituido 5 intendentes en 7 años y me eligieron entre 19 candidatos a intendente. Cuando te pasan cosas así, también te das cuenta que no es porque sos especial, sino porque la gente estaba desesperada, ¿no? Y una de las primeras cosas que tiene que aprender alguien en un lugar, por ejemplo, como Pinamar me había pasado, vos tenés las luces, viste, de los medios, desfiles famosos, todos los políticos de la Argentina te escriben, los empresarios más grandes, los conoces a todos. ¿Cómo hacer que eso no se te suba a la cabeza? Y lo otro, y lo digo porque me ha preocupado de las últimas... No me preocupó, no me gustó, que es distinto. Mira, no me gustó lo que pasó con Silvia Mercado. El presidente Javier Milei ha tenido una manifestación contra la periodista Silvia Mercado, que en lo personal, yo lo que creo que cualquier persona que aboga por la libertad en un sentido pleno y detenta el poder, lo primero que tiene que saber es que cada vez que un presidente de la nación habla, o un gobernador o un intendente, y se va a referir a una persona que no tiene poder en el sentido formal, hay una asimetría. Hay una asimetría, no es lo mismo. De hecho, si tuviéramos que recordar el juicio a las juntas, viste, cuando se habla de la teoría de los dos demonios, decir, bueno, pero ¿por qué se juzgó de una manera a los militares? Porque tenían el poder público, porque gobernaban el Estado. Entonces no es lo mismo que grupos minúsculos que no tenían el mismo poder. A los dos los tenés que juzgar, pero no los podés juzgar de la misma manera, porque uno tenía la suma del poder. Entonces, estas son cosas sobre las que vale la pena poner el acento y ponerle el ojo, porque no son naturales, no deberíamos naturalizarlas, y a mí nunca me gustó la gente que hace un abuso de su posición. Yo creo que todavía no está, y quiero creer que va a aprender y a encontrar la sabiduría para entender que hay una asimetría entre lo que dice una periodista que te puede incomodar, puede no gustarte, te puede parecer inexacto, porque definitivamente para que la libertad sea plena implica la posibilidad de ofender o la posibilidad de incomodar, y especialmente al poder. Vamos a aclarar a la gente, quienes no saben, anoche Silvia Mercado difundió una información citando a voceros de la presidencia en la que decía que los perros de Milei habían llegado a Olivos. Javier Milei tuiteó diciendo que esto era falso, que era escandalosa la impunidad con la que se operan mentiras, la trató de mentirosa, etcétera. Bueno, obviamente Silvia le dijo que consideraba que debía pedirle disculpas. Hoy también el vocero presidencial se refirió a ese tema. Exactamente, por eso, a ver, son señales. Vos me decís, ¿hoy es un problema? No, porque me parece que todo está a tiempo de resolverse, ni que hablar cuando las cosas se pueden resolver con un perdón, con un pedido de disculpas o lo que sea. Así que eso no es un problema grave, profundo, pero son señales de cosas sobre las que vale la pena poner el ojo y donde las personas que creemos tenemos un espíritu republicano, liberal, que creemos que la Argentina está en una crisis fenomenalmente profunda, no podés estar deteniéndote a contestarle a cada persona que no está de acuerdo con vos o que difunde información que te parece inexacta o lo que fuera. Me parece que es un desafío no solamente de la casta, sino también de los que no serían de la casta, hacer que esto funcione. Y en este sentido, ¿no? Con este contexto que nos das, ¿vos ves disposición por parte del gobierno para hacer negociaciones para que la ley ómnibus que se está tratando ahora en el Congreso, vos mañana vas a tener ya tu trabajo en las respectivas comisiones, termine pasando para que se modifique o se negocie lo que haya que negociar para que salga una ley que sea la mejor ley posible
en función de las contribuciones que hagan todos? Sí, veo que hay interés y por eso también se entiende que el gesto de que vengan los funcionarios y algunos grupos de trabajo que se han organizado informalmente, como los que tenemos, van en esa línea. Mira, de hecho ayer en una reunión de bloque un poco nos reíamos internamente, pues nosotros establecimos, a ver, somos 40 personas, ¿no? Y todas personas con carácter, con personalidad, con su formación. Entonces, bueno, ¿cómo diseñamos un sistema en el que, che, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y hacerlo dinámico. Así que hicimos un sistema de semáforos y vimos que otros bloques, por ejemplo el radicalismo también tomó la dinámica de los semáforos, y una vez que vos ya tenés una coincidencia en cuáles son los temas más sensibles, te diría, Sí. uno de los temas es la reforma de la movilidad jubilatoria. Ujú. Otra está vinculada a ganancias y la otra con el tema electoral. A ver, sí, naturalmente son 3 temas muy sensibles, Ujú. eh, y te diría que estos seguramente va a haber una solicitud para que sea parte. Y en otros, por ejemplo, como ha sido el tema societario, Ujú. el gobierno ha decidido retirar esa parte del capítulo del proyecto, y en otros directamente han aceptado modificaciones, como ha sido la ley de pesca, ¿no? Que había Claro, sido motivo de discusión y de conversación pública. Así que, en principio, te diría que sí. Pero bueno, es muy grande, es muy amplia. claro. Para los que nos están escuchando, miren, si se decidiera tratar de la manera más ágil posible la ley entera, llevaría 72 horas de corrido, digamos, suponiendo que nadie duerme, Sí, sí, es y un se van a montón. estar hablando, ¿no? Mínimo 3 días de corrido. Así que Claro. va a ser interesante ver Mm. cómo trabajar todo esto, porque es realmente muy, muy amplio, muy exiguo, y por eso, y hay temas como muy diferentes entre la peluca de los jueces, por un lado, que tienen que usar una toga negra, Sí, sí, sí. ¿no? Que Eso bueno, sorprendió, ¿no? Hay puntos que sorprendieron porque son llamativos, y bueno, también porque se dan dentro de este marco, ¿no? Del pedido también de sí, urgencia, de emergencia, sí. perdón, de declaración de Sobre todo, emergencia. bueno, ahí va la cosa, ¿no? Que es como, che, pero yo entiendo, te sigo el razonamiento, ¿no? En tu primera semana tomaste la decisión de hacer un ajuste del 5,1% del PBI, que el 3,8% depende de vos y el 1,3% te lo tiene que aprobar el Congreso de la Nación. Es uno de los 3 ajustes más importantes de la historia. En la segunda semana se envía el DNU, con el que se pretende darle agilidad a la economía. Mm. En la tercera semana enviaste la ley ómnibus, con la cual querés de alguna manera darle mayor solidez a esta solidez institucional y jurídica a este proceso de cambio. Y en el medio aparecen capítulos como estos, ¿no? En donde, bueno, de vuelta, como hablábamos al principio, quizás es meramente una estrategia de conversación, o bueno, si pasa, pasa, que eso a Mm. veces también ocurre, y que, bueno, a cada ministro evidentemente le habrán servido decir, bueno, a ver, vos que tenés ganas de mandar, Mm. y lo habrán hecho así. Pero en general el espíritu va en el sentido correcto, que es que la Argentina necesita un cambio de sistema, un cambio de dirección, y muchos de nosotros estamos para acompañarlo, es así de Ujú. simple. Con lo cual, desde Juntos por el Cambio, entonces, obviamente, la postura va a ser acompañar, pero están también con la idea de poder introducir o proponer modificaciones en algunos puntos que ustedes creen que deben, por lo menos, ser debatidos. Mirá, acá no quiero confundir mi posición personal con Sí. posiciones de bloque. Te diría, en mi posición personal, te diría que es más lo que falta, digamos, porque me parece que faltan cosas como vinculadas a turismo, con Ujú. derechos autorales que le cobran hoteles, Claro. o cuestiones, bueno, ahora retiraron este tema de las sociedades. Yo creo que la Argentina tiene que ser un país mucho más liberal en cuanto a la constitución de sociedades, y este capítulo justo lo retiraron. Así que Ujú. te diría que en mi caso estoy en una dirección como más ortodoxa Claro. todavía. Pero bueno, también es cierto que en mi propio bloque hay gente que tiene sus pruritos sobre algunos temas, es Ujú. legítimo y es parte de la dinámica democrática. Así que en general te diría que va a haber un acompañamiento con modificaciones lógicas, ¿no? Obviamente hasta de técnica legislativa, te diría. Claro. Sobre el DNU, ¿qué pensás que va a ocurrir? Quiero creer que se va a aprobar, Mm. pero bueno, están con el tema de la constitución de la bicameral aún, así Claro. que, Va lenta digamos, la cosa. está lenta. Quiero creer que se va a aprobar. Por Ujú. las dudas lo mandaron como un artículo dentro de la ley ómnibus, se Claro, ve. exacto. Nada, perdón, para lo que no, yo me río, pero porque
medio que nos retaron por los medios diciendo que nos apuremos a tratarlo, pero son ellos los que no lo enviaron todavía. Claro, claro, claro. Es parte de la política en el siglo XXI, ¿no? En Sí, donde dicen cosas pero hacen otras. Por eso yo decidí hace muchos años, ahora tengo 38, cumplí hace poco los 38. Decidí hace muchos años juzgar a los políticos por lo que hacen y no por lo que dicen. Eso es una práctica personal que me libera mucho de los prejuicios o, viste, de esto que hablábamos hace un rato, si te trataron mal, no te trataron mal. Bueno, una cosa es que sea para juntarte en tu casa con gente que te trata mal, otra cosa es que tengas que tomar decisiones que vos crees que, más allá de que la forma sea incorrecta, si en el fondo es importante para el resto de la sociedad, por más que te hayan dicho, no sé, que sos mala, o que no me gusta cómo te vestiste hoy, bueno, está bien, qué sé yo, pero en el fondo los dos queremos hacer lo mismo, así que no pasa nada, ¿no? Claro. Quédate tranquilo que no me voy a ofender tan fácil, ¿no? Por más esfuerzo que hagas. Está muy bien. Aprovecho que me mencionaste el tema turístico, porque vi que estuviste publicando algunas fotos, el otro día lo hablaba con quien te sucede ahora en la Intendencia, hubo mucho de esto de no hay nadie en Pinamar y vi que estuviste publicando muchas fotos de las playas bastante llenas. Juan Ibargüen lo que me decía es, hubo un poco una campaña sucia contra Pinamar. ¿Pensás lo mismo? Y Mar del Plata, contra Pinamar y Mar del Plata. Sí, lo mismo? Justo con dos intendentes que no son kirchneristas. O sea, es una campaña política. Particularmente del PRO, sí, y de unos medios muy particulares que hicieron esta campaña. Mira, primero que siempre es muy difícil, y hace un ratito, la segunda cosa que aprendí, así como de los políticos hay que tratar de juzgarlos más por sus acciones que por sus dichos. Lo segundo te diría que es importante es decir lo mismo que uno dice en privado que en público. Honestamente, yo lo que pienso de fondo es que hablan de temas que no conocen, incluso hablan de ciudades que no conocen. Entonces, claro, ellos quieren decir que no hay nadie porque hay una situación económica que existe, digamos, no es que una cosa anula la otra. Existe la situación económica difícil en la Argentina, pero Pinamar, por ejemplo, es una ciudad en la que vivimos 50.000 personas y que tiene otras 350.000 camas, o sea, tiene capacidad para 400.000 personas. Y las personas que tienen una casa o una propiedad en Pinamar son parte de un segmento muy específico de la Argentina. Entonces, hay gente que si no alquila su casa, vienen ellos a su casa. Y eso no significa que es una mala temporada, significa que es una persona que viene igual a la ciudad a consumir bienes y servicios. Así todo, han habido un montón de alquileres, porque estás hablando siempre de un segmento socioeconómico muy específico de nuestro país, que en general lo afecta la coyuntura, pero le afecta menos que a un laburante de sueldo básico, de ingreso mínimo, vital y móvil. No es el mismo público. Entonces, en general, lo que yo detecto que le pasa a algunas personas, y pensando desde la mejor de las intenciones, es que sencillamente no entienden de lo que están hablando, que es otro tema bastante típico de la política argentina. No, hay gente. Lo que sí pasó también, a vos te habrá pasado, Agustina, y a otros, hubo un aumento de precios, ¿no?, en estas últimas semanas. Entonces, claro, entre que te fuiste de tu casa y llegaste acá, hubo, no sé, yo ya recibí 2 veces de aumento que me mandaron de la prepaga, hoy me desafilié de la prepaga, ya está. O sea, hubo aumentos, pero no es que hubo aumentos en Pinamar, hubo aumentos en la Argentina. Entonces, claro, al que lo agarró en Pinamar dice, che, ¿cómo aumentaron las cosas? No, aumentó en la Argentina. Cuando vos vuelvas a tu ciudad, acá un café sale lo mismo que allá, el jamón sale lo mismo que allá, el queso sale lo mismo que allá, el kilo de carne sale lo mismo que en todos lados. Entonces, esa es la otra parte de la película. Pero no, hay un lindo movimiento, y te diría, para el contexto de la Argentina, donde estás ante un cambio de paradigma, te diría, de la política socioeconómica, que vos tengas una ocupación promedio entre 75 y 80% es muy bueno. Claro. Está bien, está muy bien eso. Martín, te agradecemos mucho. Mañana entonces tocan tus comisiones. ¿Alguna expectativa para lo que puede ocurrir mañana? Turismo, mañana? medio ambiente. No. A mí, mira, pasa que no estamos en periodo de ordinarias, entonces no se pueden hacer incorporaciones. Si no, yo te diría que en mi caso tendrían expectativas sobre las cosas que se pueden incorporar, pero se harán a partir de marzo, no hay ningún problema. Y lo que está bien. En mi caso es más lo que todavía no está,
pero yo sé que compartimos el mismo espíritu y no va a faltar ocasión para que se empiece a trabajar a partir de marzo en que la economía argentina se vuelva cada vez más ágil y que las personas que quieren emprender y desarrollarse y desarrollar sus ideas en la Argentina y convertirlas en trabajo y en dinero, que sea lo más fácil posible. El Estado no tiene que ser un obstáculo para que cualquier argentino o argentina que quiera hacer esto se ve impedido por alguna regulación absurda de hace 48.000 años. Martín, gracias como siempre por tu Por favor, un contacto cariño enorme, Agustín. Hasta luego. Que tengas un gran año. Hasta luego. Martín Yesa, diputado nacional de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, uno de los tantos que está trabajando por estos días en la ley Ómnibus. Mañana tocan específicamente sus comisiones. Hoy ya pasaron 2 funcionarios, varios de los tantos que van a estar visitando la Cámara de Diputados en los próximos 2 días.